Cubre el mundo. Con Albany Lozada y Unay Amenábar. En Agenda Éxitos. Son las 3:41 de la tarde y ya con nosotros nuestra querida profesora Eritza Liendo, docente de la Universidad Central de Venezuela, escritora, analista de discurso, periodista y magíster en literatura venezolana. Y está con nosotros porque vamos a descubrir con ella todos los detalles acerca de la escritura relacionada a las emociones, una masterclass que Eritza va a dictar el próximo sábado 16 de agosto a las 3 de la tarde en Cinética Cultural, que por cierto está ubicada en la planta baja de la Torre Cinética, en la calle B de Los Ruices. Y porque escribir es el sueño de muchos, independientemente de la profesión que se tenga. Incluso hay quienes practican el ejercicio de la escritura como una vía para desahogar sus emociones, pero muchos sienten temor a hacer esto por aquello de que la página en blanco intimida. Y por eso es que precisamente se va a dictar esta masterclass que está titulada Cuentoterapia sobre la escritura como herramienta para gestionar las emociones. Bienvenida, querida profesora. Buenas tardes. Nuevamente, tenemos tiempo que no nos visitaba. ¿Cómo le va? Un gusto para mí siempre, claro, como ustedes no me invitan, porque creen que se gobiernan. Claro, y como no te invitamos, andan de le su estás cuenta, invitando. Andan de su cuenta ustedes. Mira, cuéntanos de esta Masterclass. iniciativa, de esta masterclass. ¿Realmente sirve para aliviar nuestras emociones, nuestras frustraciones, nuestra ira, nuestra alegría? Hasta los psicólogos dicen que Sirve buenísimo. un montón. Ok. De hecho, cuentoterapia deriva de otro taller que yo he venido dictando junto con mi hermana en los últimos 4 años, que es un taller de escritura terapéutica. Ajá. En ese taller exploramos muchas cosas, no desde la psicología, ojo, porque no somos psicólogas. Ujú. Mi hermana es especialista en sexualidad holística y en programación neurolingüística, y mi aporte es desde el área del análisis del discurso, porque todos tenemos marcas discursivas que nos delatan. En escritura terapéutica trabajamos con 5 géneros, que es la crónica, el cuento, la entrevista imaginaria, el ensayo y la carta. Y me di cuenta de que mucha gente se inclina o por el cuento o por la entrevista imaginaria, que es fantástica como género. Entonces, con el cuento, tú tienes la libertad que no te da la vida. Pensemos, por ejemplo, en Agatha Christie, que nunca mató a nadie, Ajá. pero creó una novelística negra Sí, absolutamente señora. extraordinaria. Pensemos en Stephen King, por ejemplo, Ujú. que yo, como siempre digo, si él hubiera Maestro vivido... del horror. Si hubiera vivido un 1% de las cosas que narra, estaría en un cuarto acolchado con una camisa de fuerza. Es verdad. Señor. Entonces sí, definitivamente, lo que tú no te permites tú como ser de carne y hueso, te lo puedes permitir como autor. Tienes la libertad que te da la ficción, y esa libertad te permite resolver lo que en la vida no puedes, porque te lo impiden las Sagradas Escrituras, el Código Claro, Penal, claro. los Estatutos de Roma. Es muy feo que etcétera. no vaya a matar a la mamá, pero puede escribir. Etcétera, puede mandar el asesinato. Y rodó por la Claro. escalera y Claro. no había nadie que Parece la un ayudara. accidente. Oye, Sí, vale, señor. pero es muy curioso eso y muy interesante, Eritza, porque eso habla de, una creatividad casi que macabra en la mente de una persona, pero indiscutiblemente es genial cómo se pueden crear las cosas que Agatha Christie o Claro. Stephen King han O darle han rienda creado. suelta a tus fantasías que no te animas a llevarlas a realidad, sino bueno, las escribes. Exactamente. Y la gente se exactamente. anima a hacerlo, porque también dejar todas esas cosas por escrito pues, son como una especie de confesiones que a lo mejor a la gente le cuesta desnudarse frente a otros. Pues, digamos, en ese sentido. Mira, sí. Y esto es un taller, o sea, de escritura terapéutica derivó cuentoterapia, y definitivamente eso que tú dices de que uno puede quedarse en cueros frente a eso ocurre. Claro. Y es una experiencia realmente maravillosa, porque hay 3 pilares en los cuales se fundamenta la propuesta cuentoterapéutica. Te permite vivir la experiencia vicaria, es decir, la experiencia sustitutiva. Es malo pegarle a la mamá, pero a lo mejor tienes un personaje que es así de Claro que lo atrevido. hace. Claro. Ujú. Te permite experimentar la catarsis y la justicia poética. Y eso es fantástico, porque eso solo puede ocurrir en la ficción. Sí. Eso solo puede ocurrir en la ficción. Entonces tú decías algo de la mentalidad macabra. Ujú. A ver, macabra es la vida. Macabra es la vida. Yo creo que el gran valor
de gente como King y de gente como Christie, Sí. es que al transfigurarse de personas a autores, se despojan del juicio moral. Ujú. Entonces crean a Y Poirot, subliman de alguna manera Exacto. ese sentimiento. que es la experiencia vicaria. Ujú. Ujú. No soy yo, es mi narrador, no soy yo, son mis personajes. Y está bien, porque en la literatura no prevalece el juicio moral que prevalece en la vida. Claro. Sí, muchas veces todo eso está sustentado también, si se quiere, Eritza, bueno, en las cosas que ocurren en la vida real, ¿no? Ni que lo digas. Sí, señora, que muchas veces, bueno, y se dice que lo supera, la realidad es Supera la superada ficción. por la ficción. Sí, sí, sí. Ahora, o al revés. estos textos, ¿qué pasa con ellos? O sea, ¿son para consumo personal? ¿La gente hace su terapia, escribe y ahí se queda? ¿O eso luego se comparten y se leen? ¿O hay, no sé, una especie de jurado o de analista que revisa esos textos? Ok, fíjate, se supone que en el taller yo soy la guía. Ok. Y como dije al comienzo, no estoy actuando desde la psicología, porque yo no soy psicóloga. Yo estoy actuando desde el análisis del discurso que ocurre. En ese taller se lee y se escribe. Y lo que todos van escribiendo, todo el mundo lo va leyendo. Y en una siguiente sesión hay una tormenta de ideas. Bueno, yo entendí esto, yo entendí Claro. lo otro. Y llega un momento en que el autor, indefectiblemente, termina diciendo, bueno, mira, la verdad es que a mí me pasó algo muy parecido con Perencejo o con Sutanito. Claro. Y se han hecho confesiones realmente dramáticas y la gente conforme puede terminar riendo, puede terminar llorando desgarradamente, pero es ahí cuando ocurre el milagro, porque eso que te estaba socavando por dentro, al menos durante el tiempo que dura el taller, tú lo pones fuera de ti. Es como Claro. cuando te estripas una espinilla, Claro. te estripas un barro, ya ese dolorcito de la presión allí Desaparece. Es desaparece. así. Ahora, ¿qué pasa si alguien, tú dices, bueno, yo entendí tal cosa, o alguien, mira, yo no entendí nada, porque está mal escrito, porque está... Eso también de alguna manera refleja un desorden interno o Un una incapacidad de transmitir lo que estoy Enmascaramiento. sintiendo. Lo que traduce es enmascaramiento. Ok. Te voy a contar una experiencia. En escritura terapéutica, una chica escribió un cuento donde una niña desaparece. La niña desaparece. Todo el mundo en la comunidad de la escuela y en la comunidad del barrio sabe que pasó algo, pero la niña en sí simplemente desaparece. Entonces todo el mundo empieza a especular, pero ¿qué habrá pasado? Y eventualmente, ya terminado el taller, yo la llamé aparte y le hice la pregunta. Yo le digo, lo que pasó fue esto y esto. Me dice, sí, profe, lo que pasó fue esto y esto. Qué increíble. Pero esos silencios que hay, que ya no es un tema de mala escritura, Ujú. sino de contenidos tácitos, Claro. implícitos. Olvídate que uno como lector los rearma, Claro. Sí. los rearma y la verdad aparece. Y eso es lo interesante. Me pareció una experiencia fascinante cada vez que yo dictaba el taller, porque son... Además, todo el mundo cree que está solo en su pena, como Claro. dice el tango. Ujú, ujú, ujú. Y entonces te das cuenta de que, claro, no es que el consuelo, no es que el mal de muchos sea el consuelo de los No, tontos, pero ayuda mucho. pero te sientes, te sientes acompañado. te sientes menos Claro. raro Ujú, ujú. Sí. y menos víctima Y se también. convierte como en una experiencia autosanadora para quien escribe, pero Definitivamente. sanadora para quien la lee. También, Ujú. definitivamente. Mm. Porque como dice Virginia Weil, que es psicóloga transpersonal, ella dice que nos comemos la vida, pero después nos cuesta mucho digerirla. Mm. Entonces, hay dos caminos muy importantes para digerir la vida, que son los sueños y la ficción. Y que cuando escribimos con intención para sanar con conciencia, no solamente digerimos nuestra propia vida, sino que ayudamos a que los demás la digieran. Por eso es que te identificas con una película, Ujú. te identificas con una obra, te encanta leer 1000 veces Crimen y Castigo, te encanta leer Doña Bárbara, me encanta a mí ver Matilda 1.000.000 de veces al año. Ay, Matilda. Porque me encanta. luego además le vas dependiendo del momento en el que estés tú, le vas dando como lecturas distintas a cada Los cada libros momento, ¿no? cambian Ujú. conforme cambias tú. Sí. Y en muchas oportunidades el no botar esas emociones, esos sentimientos, esas culpas, no sé, esas rabias,
terminan siendo motivo de muchas enfermedades físicas, Claro, ¿no? Terminan somatizas. somatizando todo, Es así, es así. todo ese sentimiento que te deja ahí. Por Y eso es que posiblemente eso a través de la escritura lo puedas liberar. Claro, los Claro. terapeutas lo recomiendan, incluso Así que uno es. lleve un diario, porque cuando uno escribe, allí está estampando, bueno, todas las emociones, definitivamente, de lo que le haya pasado durante el día, de lo que le esté tocando vivir en el presente, de lo que uno haya vivido en el pasado, y entonces así termina uno perdonándose, perdonando a los demás y autosanándose. Y hay algo muy importante en todo este proceso, que es la escritura a mano. Ujú. El manuscrito, aunque parezca mentira, es fundamental. No tiene nada que ver con escribir en el teléfono, Sí. con No. escribir en una tablet. Hay una cosa fisiológica y emocional que se activa en ti con el trazo, Cierto. porque el trazo te permite dibujar la letra. Y hay algo de automático que no es ese corrector que te impide o el corrector que te ayuda. No, eres tú sin más cortapisa que tu propio deseo de sanar. Pero no es lo mismo ir de Caño Amarillo a los Dos Caminos escribiendo maldita sea, maldita sea, maldita Claro. sea, maldita sea, maldita sea, hasta Claro. que llegues allá y te bajes, Claro. porque eso no te está resolviendo nada. Claro. Porque además escribes 1.000.000 de veces maldita sea, pero no sabes qué creencia se está revelando en ti. O sea, ¿qué pasa con tus creencias más profundas? En cambio, si tú escribes otra cosa más conceptual, más ligada a ti, es como hacer un retrato tuyo. Como le decía yo a Inés, es fijar en el papel la huella digital de tu mundo interior. Y eso es lo maravilloso Sí, qué profundo. de este tipo de experiencias. Claro. Además, evidentemente al escribir a mano no lo haces a la misma velocidad que lo haces en un teclado, ¿no? Ujú. O sea, te permite y te obliga A hacer, masticar, sí, a masticar las palabras. dándole forma, reflexionando sobre cada palabra que estás escribiendo. O sea, hay otro proceso adicional a simplemente Así es. vaciar tus ideas, sino de qué manera las estás vaciando, ¿no? Y por otra parte, cuando me parece importante para la gente que nos está escuchando, el tema de las marcas discursivas, todos las tenemos, como tenemos una huella dactilar. Entonces yo tengo una amiga muy querida, por cierto, a la que desviví en un cuento, que es una persona muy negativa, muy pesimista, y yo la quiero mucho, y la quiero tanto que a veces me provoca agarrarla y zarandearla, pero no puedo hacer eso porque me lo impide las Sagradas Escrituras. Claro. Pero agarré el cuento y le di su merecido. Entonces, esta amiga es la que siempre habla con diminutivos. Ay, todo Ay, me invitó chiquitico. fulano. No, yo pedí un cafecito, un cafecito chiquitico. Y después, bueno, me preguntó si quería algo más. Y yo, bueno, yo pedí una agüita. Entonces, bueno, a lo mejor hago un paseíto. Entonces, esa cosa del diminutivo Ujú. tiene que ver, al final del recorrido, con tu autoestima, Claro. con tu amor propio. Porque todo en pequeño, porque todo chiquitico, o sea, la migajita, el poquitico. Ujú. Entonces, esas marcas, y cito ese ejemplo por citar uno sencillo, pero todo lo demás nos revela, así no quieras, así toda tu habla te deja en evidencia. Ciertamente. Bueno, como hay gente, por ejemplo, que habla de sí mismo en tercera persona. Oh, menos Lila Morillo y Oscar sí. de León. Eso es aterrador, ¿no? Sí. Menos Lila Morillo y Oscar de León, que jamás hablan de sí mismo en tercera persona. ¿Cómo Eso te revela, o la gente que habla siempre de mí, yo, o sea, yo, me, Sí, mí, conmigo, sí, ¿no? sí, Todo el el tiempo ego. son el centro del universo Mi permanentemente. misma dice. Y te digo, Eric saliendo no es así. No, y saliendo jamás lo haría. Eric saliendo jamás. Y yo haría tampoco. Una cosa como esa. Por ejemplo. Claro. Mire, Eritza, dale las coordenadas a quienes nos están escuchando, porque probablemente, como todavía están a tiempo, estén interesados en formar parte del grupo que, bueno, se va a beneficiar de todos los conocimientos tuyos como profesora y como quien va a dictar esta masterclass. Ok, bueno, información pueden encontrar profusamente en mi cuenta de Instagram, @decir-y-poder, y si están interesados en formalizar su inscripción o recibir información adicional, pueden escribir a forospasiónpaís@gmail.com. forospasiónpaís@gmail.com. Y si no, saber y Decir y poder. decir y poder. Decir y poder de en la cuenta de Instagram. Eritza, que es una maravilla también. Ah, no, Es eso sí muy que te tengo yo, de verdad, una cosa Mira, impresionante. ¿eso tiene un número de cupos determinado o eso es una actividad presencial? Vamos a empezar por ahí. Presencial sí, en el hall de la planta baja de la Torre Cinética en la calle B,
de Los Ruices. Es un lugar muy acogedor, realmente muy elegante, muy bien iluminado. Las actividades allí son dinámicas y realmente vale la pena participar de esto, porque por otra parte, yo siento que en Venezuela en particular, por no hablar del mundo en su generalidad, estamos viviendo cosas tan vertiginosas y no siempre tan positivas que no nos damos cuenta de hasta qué punto afectan nuestra vida señora. íntima, privada, cotidiana, familiar. Entonces te encuentras refunfuñando de mal humor, mal encarado, harto, Ujú. y no terminas de identificar qué es lo que está detonando ese estado de ánimo, que no necesariamente tiene que ver con tu mundo interior, Claro. Correcto. sino con una influencia externa, Ujú. ¿no? La sobreexposición a la noticia, la sobreexposición a la violencia del mundo, la franja de Gaza, el yo no sé cuánto, Sí. el decreto, en fin, una Sí. cantidad de Los aranceles. los aranceles, el dólar. Sí, Claro. sobre Eso todo termina el marcándote y dólar. pesándote mucho y bueno, muchas veces no sabemos ni cómo Te lidiar con cargan aquello, ¿no? emocionalmente muchísimo. Miren, para los que estén interesados en esta masterclass de la profesora Eric Saliendo, ya saben que es en la Torre Cinética, en la calle B de los Ruices, pero para mayores detalles, se sube de la Francisco de Miranda a la principal de los Ruices y la primera cuadra a mano derecha es la calle B. Y la buena noticia es que si usted va en su vehículo, el costo de la entrada le incluye el estacionamiento, buenísimo. así que Exactamente. así se desprende de, bueno, esa de esa preocupación. preocupación adicional. Sí, señor. Perfecto. Eritza, un millón de Eritza, qué gracias. maravilla. Luego nos va a tener que dar otra entrevista para que nos cuentes los resultados. Pero claro, claro. de esta Es que jornada. de verdad ustedes están en mora conmigo. ¿Qué es eso de no invitarme para acá toda la ¿Verdad? semana? ¿Lo ¿Qué viste? es eso? Bueno, Es trataremos verdad. de que no se Es repita. No, verdad. están ustedes de su cuenta, déjame decir. Te vamos a Desatados. invitar pronto otra vez porque por ahí nos queda Sí, una cosa de la que quedó queríamos otro hablar temita hoy, por ahí que queremos pero hablarlo ya no contigo. tenemos. Ah, no, dice Gibran que tenemos. Ah, tenemos 2 tiempo todavía. minutos Ah, no, más. niña. Mira, y hoy tienes otro sarao. Sí, con Leoncio Barrios. Acá. Hoy llegué el Pero tú no Berchante. paras nunca. No paro. Es que ¿quién no ¿Para quiere qué? trabajar conmigo? Ay, por favor. verdad. Es verdad. ¿Quién Te no, entiendo. pero ¿quién no Cuéntame quiere lo de trabajar hoy. con Eric Saliendo? Voy a presentar el libro Cerro Grande del profesor Leoncio Barrios, Ok. un libro maravilloso en el cual él relata sus memorias de niño, de cuando con su familia fue a vivir a Cerro Grande recién inaugurado, Mm, ese super edificio, super bloque ujú. en el valle. Entonces, es una cosa muy tierna porque, como bien dice José Balsa en el prólogo, son las memorias de un niño hombre o de un hombre niño recordando la transición de la Caracas rural hacia la Caracas moderna, ¿no? Claro. Con un bloque que fue diseñado para disfrute de los militares Ujú. y terminó siendo un multibloque familiar, eventualmente ocupado por personas que no estaban previstas, pero que allí hicieron su vida, Claro. y está lleno de anécdotas familiares, y hay una que es muy divertida porque gente que vivía en las zonas aledañas tuvo la fortuna de mudarse a ese edificio, y una señora que vivía en la casa, ponle tú, la casa La Concepción, se llevó su letrerito y lo puso en la entrada del Del apartamento. ¡Ay! entrada del apartamento, y ahí eso Ahí no hubo está. forma ni manera de que No es alguien el lo 4B, es el apartamento de la Concepción. La Exacto. Concepción. Ni siquiera el nombre de la de familia. la señora Lourdes. No, apartamento La Concepción. Y así muchas otras anécdotas, como que había una planta libre en Cerro Grande, y una planta libre sin apartamentos. Ok. Y allí los niños patinaban, hacían concursos de belleza, Ay, fiestas, Eritza. misas, o sea, una cosa realmente El concepto de las áreas comunes, pero en todo su Entonces, esplendor, en HD. a todo dar, a todo dar, a todo con dar. esteroides, como dicen. Mira, ahora. Sí. y esa presentación del libro es con entrada libre. Con entrada libre. O sea, sí. que quien se anime puede Vaya. ir a las 7 de la noche es la cita, ¿cierto? En el Merchante, en San Bernardino. Ajá, Y hay un dato en que la a avenida Leoncio La no le Alameda. gustar porque le parece pavoso, pero es que el Merchante está ubicado frente al Hospital de Clínicas Caracas. ¿Cómo hacemos? Entonces, Es fácil la ubicación. claro. allí queda, pues Ahí allí está. queda. Y no, o sea, es no se un, puede es hacer un nada. facto, eso es un hecho. Tranquila que esa
fue cliente de nosotros. Sí, señor. El Hospital de Clínica Caracas. Muy gente muy Eritza, querida allí. Sí, señor. 4 y 1 minuto, Eritza. Muchísimas gracias. Gracias. Todo Gracias el a éxito ustedes en la por la actividad de oportunidad. hoy y en la masterclass del sábado, que lo disfruten mucho, sobre todo, que es lo Sí, importante. sí. Dense un Para tiempo salir, para para ustedes salir mismos. mejores y Sí, señor. más libres. Ah, también. absolutamente. Seguro que sí. Mira, son las Gracias, 4 y 1 Eritza. minuto de la tarde. ¿Qué Vámonos. hacemos, Gibran? Hacemos la pausa. Ya Sí, venimos señor. con más de Agenda Éxitos.